Muy buenos días, maestras y maestros, aspirantes del proceso de admisión en educación básica, ciclo escolar 2021-2022. A nombre de nuestro gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, de Gerardo Monroy Serrano, nuestro secretario de Educación, damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta importante transmisión donde tocaremos asuntos bien importantes sobre las disposiciones para el proceso de asignación de plazas de este proceso de selección. Pues afortunadamente está muy próximo el día en que puedan ustedes ya consultar en su proyecto Venus el listado de los resultados. Deseamos de corazón que todos ustedes puedan estar en este listado de ordenamiento y sobre todo que estén en los primeros lugares. Recuerden que, pues obviamente de acuerdo con las necesidades del servicio, tendremos un número de vacantes para ofertarles y bueno, también consideren que poco a poco han sido cubriéndose los espacios y cada vez va reduciéndose este número de vacantes. Eso es importante considerarlo porque recuerden que la asignación de plazas depende precisamente de las necesidades del servicio y de la desocupación de estos puestos. Pues como ustedes ya saben y como ya estaba en la convocatoria anunciado, en estas disposiciones y también en el protocolo de asignación de plazas, así como en el soporte técnico que ha publicado la UCICAM para la integración de los resultados, pues habrá una sola lista ordenada. Volvemos a lo que pasó con la conclusión del ciclo escolar 2021, solo habrá una lista ordenada y bueno, se establecerán distintos criterios de desempate y en estos criterios de desempate se dará prioridad a los egresados de las escuelas normales, de las UPNs o de los centros de actualización del magisterio. Entonces, nuevamente, será una lista y bueno, de acuerdo a la puntuación global, estarán ordenados estos listados de la puntuación más alta a la más baja. Entonces, esta lista ordenada ustedes la podrán consultar de manera pública. Muchos profesores de repente nos escriben, oye, yo no estoy en la publicación o en la lista pública de los resultados. Recuerden que ustedes cuando hicieron el proceso de preregistro determinaron si querían hacer públicos o no sus resultados. Todas las personas que no estén en el listado público significa que dijeron que no deseaban hacer públicos sus resultados. Sin embargo, ustedes pueden consultar sus resultados individuales en el proyecto Vernus. Entonces, recuerden, en breve ya los estarán publicando. Nosotros ya hemos recibido de parte de la UCICAM los resultados con fines de organización y bueno, estaremos en breve ya convocándolos de acuerdo con las vacantes que remitan los niveles educativos el día de hoy. De acuerdo con esa vacancia, estaríamos nosotros ya convocándoles para el proceso de asignación. Recuerden que ustedes estarán en la lista ordenada. Habrá pues un número importante de docentes en esta lista ordenada. Este año ha sido el año que más hemos tenido participación de maestros de otras entidades. Entonces somos muchos los docentes que están participando. Estamos teniendo participación en el proceso de admisión de más de 20,000 personas. Entonces habrá unos listados en el Estado de México muy grandes. Y obviamente también es importante el comentario que mencionaba hace un momento. El número de vacantes dependerá de las necesidades del servicio. Esperamos que haya para todos, pero si no, también recuerden que la propia convocatoria establece que el resultado obtenido en este proceso de selección no obliga a la autoridad educativa a que a todos se les otorgue una vacante definitiva. Entonces, eso sí, ténganlo muy, muy presente, compañeros maestros. No es una ley que forzosamente por estar en la lista ordenada se les otorgue una vacante definitiva. Recuerden que depende del número de vacantes a ofertar. Y bueno, estos resultados que ustedes obtengan y esta posición en el listado de ordenamiento tendrá igual la vigencia como se ha manejado en los otros procesos. Es decir, su resultado y su posición en el listado tendrá la vigencia del 16 de agosto de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022. Tienen ese lapso para ser asignados en una vacante definitiva o en una vacante temporal. Entonces, esa es una muy buena noticia porque, repito, el periodo sigue siendo muy amplio. Las vacantes que nosotros estaremos ofertando, obviamente, como lo mencionaba hace un momento, dependemos del reporte que hagan los niveles educativos de educación básica de los dos subsistemas. En el Estado de México tenemos el subsistema educativo estatal, que bueno, que comprende el 60% aproximadamente de los servicios de educación básica, y el subsistema federalizado, se llaman servicios integrados al Estado de México, y bueno, corresponde aproximadamente el 40% de los servicios educativos en
la entidad. La Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con su creación por Gaceta de Gobierno aquí en la entidad, es un órgano que se encarga de dar cumplimiento a lo que emane de estos procesos del sistema para la carrera. No tenemos como tal el acceso o el objetivo de estar pues con el control de las plazas, con el control del servicio. Nosotros nos encargamos de operar el proceso de selección y dependemos forzosamente del reporte que hagan los niveles educativos de las vacancias disponibles, temporales y definitivas. Entonces, de ello nosotros tendremos que hacer el reporte de las vacantes que nos envíen y hacer la carga en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas. Justamente en estas semanas la UCICAM ha determinado que pues tengamos estas reuniones con personal representante del SATA precisamente para ir armando toda la logística para este proceso de asignación de plazas del proceso de admisión 2021-2022. Entonces, repito, una vez que nosotros tengamos la vacancia reportada por los niveles educativos, procedemos a hacer su registro en el SATAP y también ahí ustedes podrán consultar cuáles son estas vacantes que los niveles educativos han reportado. Posterior a esta carga o reporte en el SATAP, nosotros como entidad estaremos haciendo el proceso de asignación y derivado. Para este proceso de asignación de plazas, como lo hemos hecho ya durante un protocolo que será a través de estarlos convocando a un evento público de asignación de plazas. El evento público de asignación de plazas en el Estado de México no será presencial, dadas las condiciones que hemos tenido de repunte de contagios en los últimos días. Entonces, estaremos convocándolos, como lo hemos hecho en los últimos procesos, de manera virtual. La convocatoria se les hará a ustedes con 48 horas de anticipación como lo establecen las disposiciones y durante esta notificación pues primero los estaremos felicitando porque bueno su posición en el listado de ordenamiento ya les da el acceso a una asignación de plazas. En orden, recuerden que también es una atribución que en las disposiciones se menciona, tenemos que verificar la documentación y bueno, hacer el checklist de que cumplan con todos los requisitos. También en la notificación les estaremos enviando un link de la vacancia, tanto del SATAP como el del sistema interno, donde ustedes podrán consultar de manera georreferenciada también cuáles son los centros de trabajo disponibles, de qué tipo de vacantes son, si son vacantes temporales, definitivas o de nueva creación. Y bueno, también pues todas las características y los datos de las plazas. Adicionalmente, también en esa notificación les estaremos comentando algunas precisiones acerca del proceso de asignación y después del proceso de asignación les agregamos un video informativo en el cual les detallamos qué implica el acceso a una vacante, cuáles son las obligaciones, y la responsabilidad que asumen al ingresar al servicio educativo en el Estado de México. Y también ahí les recordamos que dentro de los requisitos que en el Estado de México se requieren para poder acceder a un contrato en el subsistema educativo, tiene que ver con la cartilla de servicio militar liberada para los varones. Entonces, por favor, este es un requisito indispensable para la contratación en el Estado de México. Entonces, por favor, varones, deben de tener lista su cartilla de servicio militar liberada. Un tema muy importante que es motivo de muchas preguntas que ya nos han hecho, ¿qué va a pasar con los nombramientos? Algunos maestros andaban ahí difundiendo que para este ciclo escolar 21-22 nuevamente los nombramientos iban a ser por todo el ciclo. De base y recuerden que aquí hay un asterisco o un punto bastante digno de resaltar. ¿Cuál es este? Ustedes durante el proceso del evento, la plaza va a causar definitividad después de los 6 meses, un día. Sin embargo,
Ok, nos informaron que se cortó poquito la transmisión. Entonces, un momentito. Una disculpa, tuvimos aquí una interrupción del servicio de internet, pero ya lo restablecimos. Muchas gracias por su paciencia. Comentábamos, bueno, nos quedamos en el tema de que después de 6 meses, un día, ustedes iban a tener definitividad de la plaza que se les fue asignada si era una vacante definitiva. Pero en el evento podrán seleccionar su centro de trabajo. El centro de trabajo o la adscripción será provisional. Significa que la adscripción o el centro de trabajo será sujeto a un movimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto en todo este desarrollo de la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, se establece también los procesos de los cambios de centro de trabajo al término del ciclo escolar. Entonces, los centros de trabajo que les serán asignados a ustedes serán susceptibles para que personal que tiene ya antigüedad en el servicio pueda acceder a un cambio de centro de trabajo al término del ciclo escolar 2021-2022. Ustedes van a tener su plaza ya de base, sin embargo el CCT será sujeto a un cambio. Y bueno, al término de este ciclo escolar, ya que se hayan hecho los cambios de centro de trabajo, ustedes también ya tendrán al término de este ciclo escolar 2021-2022, una vez que se les vuelva a asignar otro centro de trabajo, este ya será definitivo. Y en el momento en que esa inscripción sea definitiva, ustedes también podrán, después de 2 años, como lo establece la propia ley del sistema, acceder a la convocatoria de cambios de centro de trabajo. Entonces recuerden que se requieren 2 años en su última CCT para poder participar en estos procesos de cambio de centro de trabajo. Entonces esa parte es importante. La plaza después de 6 meses un día va a ser de base, la inscripción no, la inscripción al término del ciclo escolar será sujeta a un cambio y nuevamente se les hará una asignación de este centro de trabajo y entonces ya será definitivo. Entonces recuerden que después de 6 meses, sin que tengan esta nota desfavorable, pues podrán tener ya su nombramiento de base en una vacante definitiva. Para el caso de los maestros de los servicios de educación indígena, nos han preguntado qué va a pasar con la validación o acreditación de sus habilidades lingüísticas, porque recuerden que ese tema antes se hacía propiamente como una evaluación secundaria después de la valoración nacional. Les queremos informar y para que estén calmados y estén tranquilos que estamos organizando la logística para la valoración de estas competencias lingüísticas. Estamos trabajando de la mano con los servicios educativos integrados al Estado de México, que bueno, son también los participantes en este proceso a los cuales siempre agradecemos su apoyo y colaboración, ya que cuentan con el personal experto en el dominio de las lenguas que en este momento se ofrecen aquí en el Estado. Entonces, en breve les estaremos notificando cómo sería esta dinámica para valorar el dominio de estas competencias. No se preocupen, es algo que ya tenemos súper ubicado y que bueno, les estaremos notificando cuál sería el procedimiento y obviamente las fechas. Obviamente este proceso se tendría que hacer antes de los 6 meses para que posteriormente a los 6 meses ustedes ya tengan el acceso también a un nombramiento definitivo. Maestros que participan por educación indígena. Para el caso de los profesores que no sean pues horas, perdón, jornadas como es preescolar, primaria, para el caso de secundaria o algunos servicios que son por hora, semana, mes, hay una condición bien importante. Como ustedes saben, en estos momentos en la propia Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente estamos haciendo el proceso de asignación de horas adicionales al personal que participó en el cuarto grupo de evaluación del desempeño y también en algunas listas donde ya agotamos la convocatoria a todos estos maestros del cuarto grupo, ya iniciamos en algunas asignaturas con el proceso de asignación de horas adicionales del proceso de selección 21-22. Entonces, estas horas no significa, porque de repente tenemos ahí como reclamos de que, oigan, ¿por qué les están dando horas a los maestros de base si nosotros estamos participando en la admisión? Y los maestros de base dicen, oye, ¿por qué les das horas a los de admisión si yo tengo más años de servicio? Recuerden que esto ya lo previó la ley. Para el proceso de admisión, el 60% de las vacantes que tengan de 3 o más grupos
de carga horaria de las asignaturas será para la admisión y el 40% de estos 3 o más grupos de carga horaria de las asignaturas será para el proceso de horas adicionales, más el 100% de la vacancia de 1 a 2 grupos. Esto ya lo hemos explicado en otras ocasiones. ¿Qué significa esto de los 3 o más grupos? Pues de acuerdo con la carga horaria, por ejemplo, español tiene 5 horas a la semana. Esa es su carga horaria. Significa que un grupo es de 5 horas a la semana. Si estamos hablando de que el 100% de 1 a 2 grupos va para horas adicionales, significa que en el caso de español, 10 horas a la semana que estén en un centro de trabajo serán destinadas para horas adicionales. Y es lo que estamos asignando, para que los maestros que ya tienen base y experiencia puedan incrementar su número de horas y con ello puedan reconocer este desempeño que han tenido y incrementar sus ingresos. Entonces, esta parte así está ubicada. De 3 a más grupos, por ejemplo, en este caso del ejemplo de español, 3 grupos implicarían 15 horas. Significa que para admisión irían de 15 a 25 horas, lo correspondiente a la carga horaria para el proceso de admisión. Y el 40% de estas 25 horas que estuvieran estos paquetes para el proceso de horas adicionales. Obviamente, este proceso de asignación para horas adicionales también, así como el de jornada, tendrá forzosamente que estar con apego a las reglas de compatibilidad de plazas y de horarios. Para los maestros que participaron en este proceso de admisión 2021-2022 y que ya cuentan con un nombramiento definitivo, es decir, tienen base, recuerden que la ley permite acceder a un doble turno, siempre y cuando sea en un nivel educativo distinto. Y obviamente que tener una doble plaza implica también que haya compatibilidad de plazas y obviamente también de horarios. Esa parte también la deben de considerar. Si no hay compatibilidad de horarios o de plazas, así sean el número 1 o el número 2, no podrán acceder a la asignación de la plaza. Serán convocados en estricto orden todos los que ocupen una posición en el listado ordenado. Y bueno, esta convocatoria, ¿cómo se les haría? ¿Cómo se les va a notificar? Lo hacemos aquí en el Estado de México, las propias disposiciones indican que nosotros determinemos el medio y en el Estado de México el medio será a través de su correo electrónico. Y también hacemos llamadas telefónicas. Son nuestros únicos 2 medios que utilizamos para contactarlos. A partir de esa notificación que les enviamos por correo, como lo mencionaba en un principio, les determinamos las características de cómo será el proceso para que ustedes estén atentos y también les damos algunos teléfonos de contacto por si tienen dudas. Entonces recuerden, es importante que nosotros tengamos su teléfono y su correo electrónico actualizado. Si alguien de ustedes lo cambió, anótenos en inbox su CURP y nos indica el correo que tenía y el correo que tiene ahora. Recuerden que también nosotros como entidad hemos diseñado algunas estrategias para poder dar mayor transparencia y legalidad al proceso, que es algo que ustedes siempre nos piden. Hemos diseñado una estrategia que es un tablero de consulta. En este tablero de consulta ustedes pueden ir viendo cómo se va dando el avance en la convocatoria y la asignación de las plazas. Ahí tienen por fechas a qué números de ordenamiento estamos convocando. Entonces, esa es otra herramienta que ustedes pueden consultar. Si a lo mejor tienen dudas, si alguno de sus compañeros ya lo llamaron y ustedes no, ahí pueden ir consultando este proceso de asignación de plazas y cómo los estamos convocando. Dentro del protocolo y dentro de las propias disposiciones hay un tema bien importante para mencionarles, que es algo que añadieron a estas nuevas disposiciones. El personal que no asista no va a perder su lugar. O sea, si alguien por alguna razón le pasó algo o tuvo una necesidad y no se presentó o no sé, al principio dijo que no estaba interesado y ya no se presentó a la convocatoria, en ese momento, en otros procesos, pues quedaba como, pues ya se había cumplido con el proceso. Para este ciclo escolar 2021-22, las personas que no asistan serán reubicados al final de la lista. Es decir, si tenemos, no sé, en educación primaria 6,000 personas en el listado de ordenamiento, si el número 5 no se presenta, será reubicado al lugar 6001. Es decir, al final de la lista así se van a ir formando todos los maestros que pues o no acepten la plaza o
que no asistan al evento público. Entonces, tendrán la posibilidad, si el periodo se los permite, recuerden que la vigencia del resultado de tener una puntuación, pues termina al 31 de mayo. Si al 31 de mayo vamos a convocar al 6001, que ahora ya no sería el número 5, por ejemplo, sino es el 6001, pues podría acceder a una vacante si así fuera el caso. Entonces, esa es una adición que la unidad del sistema determinó como para hacer que los maestros de alguna manera no se sientan pues desplazados del proceso si por alguna razón no fueron interesados o a lo mejor no se presentaron por alguna razón personal. Durante el evento les estaremos, como decíamos, ofertando toda la vacancia, vacantes definitivas y vacantes temporales. Si al momento de que ustedes pues son convocados y su número de ordenamiento les permite verificar la vacancia definitiva, primero se asignará la vacancia definitiva. Pero si ustedes no deciden aceptar una vacante definitiva, ni tampoco una temporal, tendrán que decirnos por escrito que no la aceptan. Esa es una obligación de ustedes. Y obviamente nos tendrán que poner los motivos algunos maestros, pues por lejanía, porque pues no representa realmente algo interesante o porque no hay compatibilidad, por ejemplo, en la plaza. Y también ocurrirá lo mismo que lo que acabo de mencionar. No quedarán fuera del proceso. Al renunciar la vacante definitiva, se formarán al final de la última persona que se formó, al final de la lista ordenada, para tener como una segunda vuelta o una segunda oportunidad de ser asignados. Esa parte, repito, es algo bueno para ustedes porque no quedan fuera, al contrario, siguen vigentes en el proceso. Vamos al siguiente esquema. Supongamos que a alguien le podemos ofertar una vacante definitiva y una temporal, o sea, que estén ahí en el inter donde queda una y una. Si hay vacantes definitivas y prefiere una temporal, puede tomar la temporal, pero obviamente será asignado durante todo el periodo que corresponda la vigencia de esa vacante temporal. No podrá pues renunciar al final, tendrá que esperarse todo el efecto del nombramiento, de la vigencia de esa vacante temporal. Y obviamente tendrá un nombramiento por tiempo fijo. Y hasta que termine ese nombramiento o la vigencia de esa vacante, podrá acceder nuevamente ya sea a una vacante definitiva, si fuera el caso, o a una vacante temporal. ¿Por qué? Porque este caso, el sustentante tendría la posibilidad de seleccionar ya su vacante definitiva, pero él no quiso la definitiva y prefirió la temporal. Entonces, repito, nuevamente tendrá que esperarse, no habrá un cambio de vacante temporal a definitiva inmediatamente en que se desocupe. ¿Por qué? Porque él decidió no tomar la definitiva y mejor tomar la temporal. Esta sería la condición para estos casos. Pero vámonos a otro supuesto. Supongamos que a Gustavo Vázquez, cuando lo convocamos, ya es el número, no sé, 4000 y al número 4000 solamente se le ofertan 5 vacantes temporales, es decir, no tuvo la oportunidad de tomar o de que se le presentara una vacante definitiva. Pues cuando sean estos casos donde solo les ofertamos definitivas, pues en cuanto temporales, solo les ofertemos temporales, en cuanto se desocupen las definitivas, sí podremos irles haciendo el cambio a una vacante definitiva. Obviamente estaremos dando prioridad al derecho superior de la niñez a recibir una educación y a no hacer los cortes de docentes de manera no oportuna para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces establecerán periodos para hacer estos cambios de vacante temporal a definitiva. Los aspirantes que no acepten una vacante definitiva seguirán o no acepten la vacante temporal y obviamente al momento en que los estemos convocando, porque todos aspiramos a una vacante definitiva, pero los maestros a los que les ofertemos solamente las vacantes temporales y no acepten esta vacante temporal, pues seguirán ocupando su lugar en la lista ordenada. Ojo, no se irán al final de la lista como los otros que se les ofertó una vacante definitiva y no la quisieron, o que tuvieron la oportunidad de seleccionar una temporal, una definitiva y no aceptaron la definitiva. Los que nada más se les oferte una vacante temporal no perderán su número, es decir, si ustedes eran el 5, seguirán siendo el 5. ¿Esto qué implica? Que a lo mejor a Gustavo Vázquez, que es el número 5, le ofertaron puras temporales, y dice, yo no quiero una temporal, me espero. Podemos esas vacantes ofertárselas al número 6,
y el número 5 quedaría en espera de asignación de otra vacante. Podrían ser otra vacante temporal o podría ser ya una vacante definitiva si fuera el caso. Entonces, esa parte también es muy importante que la consideren. Antes, si no aceptabas la vacante, pues obviamente podrías quedar en la lista de espera para la segunda vuelta. Aquí, en este ciclo escolar, las disposiciones dicen claramente que tendrías que conservar tu número de ordenamiento y ser sujeto a una asignación cuando hubiera mayor desocupación de vacancia. Esto implica dos cosas. Repito, tener el beneficio de que ustedes puedan esperarse a una mejor oportunidad, pero también implica esperarse un tiempo mayor o un lapso mayor sin ser contratados. Esa finalmente será una decisión de ustedes al momento de estar en el evento de asignación de plazas. Habrá profesores que digan, híjole, pues yo prefiero irme a la temporal y ya empezar a trabajar desde el 16 de agosto. Y los que digan, mejor me espero, pues puede que pase una quincena, puede que pase un mes, puede que pasen 2 meses, puede que pasen 3 meses, en lo que se desocupa algún número mayor de vacantes. Entonces será una decisión de ustedes si la toman inmediatamente la temporal o si prefieren esperarse. La buena noticia es que se conservará su número en el listado de ordenamiento. Informarles que, bueno, se estarán ofertando también plazas prepensionarias, que significa que en el subsistema federalizado son vacantes de los docentes que inician su periodo de prejubilación, su prepensión. Y bueno, esas vacantes son menores a los 3 meses. Entonces, esas vacantes, quien se le tome una vacante de esta condición que sea motivo o que se desocupó por un prejubilatorio, tendrá la oportunidad de que después ya se le quede esa vacante que después se convierte en definitiva. Entonces, esa será también otra condición que tendrán que ustedes que identificar. También decirles que, como ustedes saben, este año 21-22 está vigente el proceso de promoción vertical. Entonces, muy probablemente habrá muchas vacantes temporales que posteriormente se van a convertir en definitivas por los procesos de promoción vertical. Obviamente, estas vacantes pues se convertirán después de los 6 meses también en vacantes definitivas cuando los titulares pues determinen si sí se quedan de manera definitiva con la función directiva o si pues regresan a la función que ellos tenían de base como docentes. Entonces esa también será otra buena oportunidad para tener un buen número de vacantes, pero repito, hasta que los maestros pongan en licencia esas plazas podrán ser ofertadas al proceso de admisión. Para el personal que ya tiene base, hay un tema bien importante. Lo habíamos dicho que deberá de tener compatibilidad y repetimos, no debe ser en el mismo nivel educativo. Algunos compañeros quisieron hacerlo en el mismo nivel educativo. Se identificaron algunos casos, entonces no podrán acceder a una segunda plaza en su mismo nivel educativo, salvo los compañeros que participaron en el proceso de conclusión 2020-2021. Ellos tienen una consideración importante. Si los maestros que participaron en el proceso de conclusión 2021 se les otorgó por su buen resultado o el número que ocuparon en la lista de ordenamiento una vacante ya definitiva, siguen participando en el proceso 2021-2022. Si al momento de ser convocados para el 21-22 deciden pues tomar alguna vacante, si es una vacante definitiva que esté en mejores condiciones según su criterio y deciden tomar la del proceso 21-22, que sea una vacante definitiva, tendrían que renunciar a la vacante definitiva otorgada durante el proceso 2020-21, repito, en el mismo nivel educativo. Ajá. Para el caso de los maestros que participaron en la conclusión del 2020-21 en primaria y ahora lo hicieron porque su perfil se los permite, no sé, en telesecundaria y es una vacante definitiva, pueden acceder a las dos, siempre y cuando haya compatibilidad de la plaza y obviamente compatibilidad del desplazamiento u horario. Entonces sí podría acceder obviamente a la doble plaza. Para los casos en los que hayan participado por el mismo nivel y que no sea una vacante definitiva, es decir, les asignamos una vacante definitiva en el proceso 2020-2021
Y ahorita en el proceso 2021-22, en el mismo nivel, le estamos ofertando una vacante temporal. Las disposiciones establecen que pueden tomarla, profesores. Pueden quedarse con la definitiva y ser asignado en contraturno en una vacante temporal, pero serán vacantes temporales que no son sujetas de convertirse en definitivas, es decir, no podrían ser vacantes de prejubilatorio ni podrían ser vacantes que son sujetas del proceso de promoción. Solamente pueden ser vacantes temporales que no deriven en un nombramiento definitivo porque ya estarían accediendo con el del proceso 2021-2022 a menos que fuera de un nivel educativo diferente. Ojo con ese tema. Bueno, nosotros estaríamos haciendo la convocatoria. Les decíamos que el día de hoy recibimos de parte de todos los niveles educativos de los dos subsistemas estatal y federalizado la vacancia que les estaríamos ofertando. Y en razón del número de vacantes, que ya estaría la vacancia final, estaríamos convocándoles al proceso de asignación de plazas. Estaríamos alimentando el tablero de control que ustedes ya conocen y que nuevamente a mis compañeros de redes les pedimos que lo pongan, lo vuelvan a publicar para que ustedes puedan tener acceso rápido a él. Ahí estaremos haciendo la programación de la asignación que estaremos haciendo del proceso 2021-2022. Es muy importante que ustedes estén atentos de nuestras publicaciones, por eso los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube, nuestras cuentas oficiales de Facebook y de Twitter, con el simple hecho de darle seguir y recibir notificaciones desde la comodidad de su hogar y desde donde ustedes estén, obviamente con acceso a internet, podrán acceder a todas las publicaciones que estemos haciendo, incluso las transmisiones que estaremos realizando. Para nuestros amigos de promoción vertical, de educación básica, estamos igual a la espera de que la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros nos informe qué resultó de esos recursos de inconformidad que ustedes interpusieron. Solo estamos en espera de que ellos nos digan qué va a proceder y que nos den luz verde para iniciar con el proceso de asignación de plazas. No crean que se nos ha olvidado, es un tema que tenemos súper previsto porque además tenemos que hacer primero también este tema de la promoción vertical para que las vacantes que ocupan las personas que se promueven pues las podamos liberar y esas vacantes temporales ofertarlas para el proceso de admisión. Entonces estaríamos trabajando prácticamente los procesos simultáneos. Entonces ya lo tenemos previsto, ya lo tenemos organizado, solamente esperamos la determinación de la unidad del sistema. Para el caso también de los resultados recientemente publicados sobre la promoción vertical en educación media superior, también estaremos informándoles qué va a proceder con su evento de asignación de plazas y cuáles serán los pormenores para la asignación de estas funciones de dirección o de supervisión en educación media superior. Entonces, no se pierdan nuestras siguientes transmisiones, estaremos haciendo otros materiales para informarles y para poderles dar a conocer información oficial de sus procesos. Y bueno, vamos ahora a la parte importante de todas las transmisiones que tiene que ver con estas preguntas que ustedes nos hacen a lo largo de la transmisión. Bien, vamos a ver. ¿Cuándo salen los resultados? Pues en teoría se comprometieron al día de mañana, la UCICAM se comprometió al día de mañana, entonces pues es muy probable que se dé cumplimiento, entonces solamente estén al pendiente de su proyecto Venus, no se desesperen, incluso nosotros también estaremos informándoles cuando ya estén disponibles en la plataforma. De repente, híjole, ya son las 12, no se ha cargado. Recuerden, pues obviamente el resultado se publica y ustedes lo podrán consultar y bueno, ha sido una espera larga para todos, para ustedes, para nosotros. No se preocupen, relájense y de verdad que nuestras mejores vibras para que su número de ordenamiento sea el que ustedes esperan y que les permita acceder a una plaza. Solo habrá una lista o dos, lo mencionaba al principio de la transmisión, solo habrá una lista con todos los participantes y organizada de los puntajes más altos a los más bajos. El criterio de desempate de la preferencia entre los egresados de las escuelas normales, las UPNs o los centros de actualización del magisterio, forzosamente será un criterio de desempate. Pero no se desanimen, finalmente sí hay determinados criterios y a veces eso sí determina una posición muy arriba o muy abajo. Entonces, finalmente será un criterio de desempate para que ustedes lo puedan tener considerado. No habrá dos listas, es oficial.
¿Y ya terminaron de asignar el proceso inconcluso? Sí, ya concluimos de acuerdo con el número de vacantes como lo establecen las disposiciones para la conclusión. Las vacantes que fueron asignadas y cargadas para el proceso 2021 ya fue concluido, a menos que algunos profesores hayan renunciado a las asignaciones de las vacantes. Es que hemos convocado a los profesores que continúan en la lista, pero oficialmente ya se concluyó con ese proceso. Soy del proceso de horas adicionales y fui convocada para el día de mañana, pero en la plataforma que enviaron para revisar las vacantes no me da acceso. ¿Qué datos se deben de poner? Ese proceso ha sido un motivo de muchas llamadas. Debes de poner, si eres del cuarto grupo, no pones tu folio, pones tu clave de servidor público como usuario y como contraseña tu CURP. Y ya podrás acceder a consultar la vacancia para horas adicionales. Déjanos tus datos y mis compañeros del proceso de asignación de esas asignaturas también te podrían ayudar si es necesario. Se comunican contigo. Déjanos tus datos en mensaje privado. ¿Cuándo saldrán las vacantes disponibles? Les mencionaba que el día de hoy las reportan los niveles educativos, entonces en el trayecto del fin de semana estaremos haciendo la carga en el SATA. ¿Puedo cambiar de estado junto con mis resultados? Sí, las disposiciones establecen que podrías cambiar si hubiera necesidad en otra entidad de que puedas acceder a una vacante en otra entidad. En caso de tener una mejor posición en este proceso de admisión, ¿puedo renunciar a la otra asignación? Decíamos que sí, o incluso si es una vacante temporal, tomarla en contraturno siempre y cuando haya compatibilidad. Buen día, ¿alguna información de asignación de promoción vertical? Decíamos que estamos a la espera, estamos a la espera de que la próxima semana ya tengamos los resultados o la determinación de la UCICAM para podérselas informar de inmediato. Entonces estén al pendiente, seguramente será el próximo lunes cuando les estaremos dando información. Si ya tengo vacante definitiva, puedo tomar otra en otro turno si quedara en un buen lugar, solo si es temporal. Si es una vacante definitiva la que se te oferta, no es posible que la tomes en contraturno, a menos que sea en otro nivel educativo. Pero si participaste en el 2021 para primaria y en el 21-22 también para primaria, solo podría si es una vacante temporal, ¿vale? ¿Hay algún lugar a donde puedo ir a buscar de tutoría? Con mucho gusto te pasamos los contactos en inbox, escríbenos y mis compañeros te dan el dato de los responsables del proceso de tutoría aquí en la coordinación estatal. Con mucho gusto. Si me dieron plaza en el 2021 y tengo un buen lugar en el 21-22, quiero rechazar el 21-22, ¿qué tengo que hacer? Si te prefieres quedar con el 2021, pues solamente anotas tu rechazo o no aceptación de la plaza por los motivos que tú consideres y nosotros pues nada más lo registramos. Yo participé en promoción horizontal. ¿Qué pasará si salgo aceptada y pido permiso sin goce de sueldo este ciclo escolar? Recuerden que para acceder al incentivo de promoción horizontal deben estar activos o en función. Si tienen licencia no se les puede otorgar el beneficio. Una pregunta, ¿qué significa el código 09? Al tenerlo me asegura el sistema obtener el código 10 después de 6 meses un día. La respuesta es sí. El código antecedente es el 09 para el código 10. Entonces, en efecto, después de los 6 meses un día, si nota desfavorable, tu nombramiento código 9 cambia a código 10, que es el de base. Pero recuerda, es la base en la plaza. La inscripción será provisional. ¿Ok? Sujeta a cambio de centro de trabajo durante el ciclo escolar 2021-2022. ¿Con base a qué documento oficial se hará este cambio de CCT en caso de que alguien llegase a elegir el centro de trabajo, en caso de que alguien eligiera la misma institución? Se establece en la convocatoria, se establece en las disposiciones y se establece en la ley en el apartado de admisión. Si gustas te compartimos los documentos para que los puedas ver con tus propios ojos. Siguiente, si ya me asignaron mi base en una federal, ¿puedo concursar en este mismo proceso para una estatal? Sí, siempre y cuando sea de un nivel educativo distinto. Recuerden, sí permite una doble plaza en contraturno, pero que sea de un nivel distinto y que obviamente su perfil se los permite. Si eres maestra de biología, pues solo puedes ser maestra de biología en secundaria o en media superior. Pero si quieres participar para telesecundaria, forzosamente tendrás que acreditar una maestría, un posgrado, un doctorado con el perfil que corresponda a telesecundaria. O sea, si tu perfil te permite acceder a
primaria y a telesecundaria, puedes hacer el proceso de selección para una doble plaza. Para admisión, cuando ya se da el nombramiento, se nos dan los datos, dirección, teléfono, correo electrónico, centro de trabajo de la escuela para elegir, comunicarnos con el director. Lo que nosotros hacemos es que una vez que hacemos el proceso de asignación, les remitimos las bases de datos a los niveles educativos con sus datos de contacto. Pero también te podemos acercar con las dependencias, puedes preguntar con nuestros compañeros las dependencias de acuerdo al subsistema para preguntar cómo contactar a tu director. No se preocupe, nosotros les apoyamos en eso. ¿Dónde puedo checar las vacantes del Estado de México? En el SATAP y en la liga que te enviaremos por la notificación para el evento público de asignación de plazas. Repito, el SATAP, una vez que podamos acceder a cargar las vacantes, ya repito, tuvimos ya un acercamiento con las autoridades del SATAP para que pudiéramos cargar toda la vacancia que los niveles educativos reporten. Si no me asignan una plaza, podemos cubrir interinatos. Sí, recuerden que habrá vacantes temporales. Ajá, entonces ustedes pueden cubrir algún interinato por 2 meses, por un mes, pueden cubrirlo sin ningún problema, en tanto son convocados al evento de asignación de plazas. ¿Por qué se llama vacante temporal o qué hace que sea temporal? Esa es una buena pregunta. Las vacantes temporales son las vacantes que tienen titular o que tienen dueño. Es decir, yo soy maestro de base y este año voy a pedir un permiso sin goce de sueldo para desempeñar un puesto en el ayuntamiento, para, pues por motivos personales, ausentarme 6 meses o un año de mi función docente para hacer otros proyectos. Esas vacantes se les llaman temporales porque el titular interrumpe el pago de la función o su función y bueno, alguien tiene que reemplazarlo. Entonces serían esas personas que cubren estas vacantes temporales. Una vacante temporal es una vacante que tiene dueño y que solamente se ausenta de su función por un periodo establecido. Para los maestros que van a acceder a la promoción vertical, tendrán que pedir permiso o licencia a su plaza por 6 meses para ocupar la función de subdirector o de director. Y en el momento en que se les dé un nombramiento definitivo, obviamente dejan la plaza y la función docente y quedará disponible para el proceso de admisión. Eso significa tener una vacante interina o temporal. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la lista de documentos necesaria para presentar al momento de la asignación? Estaremos publicando una infografía con esta lista de los documentos requeridos, entonces para que ustedes la puedan consultar previo a la notificación, como le hicimos en el proceso 2020-2021. ¿Cuándo inicia el proceso de asignación 21-22? La próxima semana. Ya nada más estamos, repito, en espera de tener la vacancia para empezar a organizar todo de acuerdo a esta vacancia. Entonces, será la próxima semana. Aún no tenemos la fecha exacta, por eso no se la decimos, pero será la próxima semana tanto la promoción vertical de básica como la admisión de básica 21-22. Si fui favorecido con un cambio de centro de trabajo y realicé promoción horizontal, en caso de obtener el incentivo, ¿lo conservo? Sí, porque recuerden que el incentivo lo tienen por la función que desempeñan, no por el centro de trabajo donde labora. Entonces no se preocupen si tuvieron cambio, se les respetará obviamente si su número de ordenamiento les permite acceder al incentivo. ¿Se pueden cubrir interinatos antes de ser llamado a mi número de ordenamiento? Lo acabo de decir, la respuesta es sí. ¿Tomarán las vacantes del sabático para la admisión como vacantes temporales? Así es. Esas vacantes serán reportadas por los niveles educativos para el proceso de admisión y serán, en efecto, vacantes temporales porque los titulares pidieron permiso de un año para estudios de posgrado. Estas son todas las preguntas que nos hicieron favor de recuperar. Si tuvieran más, recuerden que estamos atentos a todas sus necesidades a través de nuestros contactos y las personas que atienden en estas redes sociales. Agradecemos como siempre su atención. En nombre del profesor Héctor Hernández Silva, nos reiteramos a sus órdenes. Que estén muy bien y bueno, recuerden, este fin de semana será decisivo para hacer toda la organización del proceso y la próxima semana nos vemos en los eventos de asignación de plazas de promoción vertical en educación básica, en media superior y también en admisión básica. Entonces no se preocupen y estén atentos a nuestras publicaciones. Que pasen un excelente viernes. Cuídense mucho. Hasta luego. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. No olvides suscribirte a mi canal y compartir este video para que llegue a más compañeros y se beneficien de la información que estamos compartiendo. Gracias.